Saludos a todos de nuevo y gracias por volver aquí al curso de la historia de la iglesia cristiana. Mi nombre es Scott Messer, Dr. Scott Messer. Me alegra compartir con ustedes estas grandes historias de lo que Dios hizo en establecer su iglesia, la iglesia cristiana, su iglesia, y avanzarlo en los primeros siglos de la historia. Hoy vamos a tratar de identificar unas figuras claves y especiales en los primeros 200 años de la iglesia cristiana. Y para empezar, vamos a hacer un breve sobrevista del libro de Hechos, porque allí vemos el inicio de la iglesia cristiana, de hecho. Entonces, ¿quién usó Dios después de esto para responder a la oposición a la iglesia cristiana y su movimiento? En Hechos capítulo 4 tenemos ahí la historia de Juan y Pedro, dos líderes cristianos, pues el apóstol Juan, y conocemos también a Pedro, y ellos salieron y estaban predicando la palabra de Dios. ¿Y qué fue la respuesta de la gente? Pues los líderes judaicos llegaron y les dijeron que ya no deben de estar predicando. Pero ¿cómo respondió ellos? Ellos respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y wow, que muy bravo, mucha coraje responder así. Básicamente estaban diciendo y seguían diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que cuando vimos la grandeza de nuestro Dios, el movimiento de Cristo en la vida de las personas, necesitamos seguir hablando de las cosas de nuestro Dios. Es importante, es que no podemos no hablar de lo que Dios ha hecho, porque nos ha impactado tanto. Es necesario compartir el evangelio y el mensaje de Cristo con otros. Wow. Espero que sobre todo este mensaje sencillo te anima a predicar, compartir Cristo, su palabra, con la gente en su comunidad. Pero esto fue el movimiento. Habían visto a Cristo, habían visto la muerte, habían visto su resurrección y ya estaban predicando su mensaje en este tiempo del inicio. Pero desde el principio del cristianismo hubo oposición. Hubo oposición cultural y también hubo oposición religiosa. Hubo unos que resistieron de la cultura porque las creencias del cristianismo fueron muy diferentes de la cultura. La gente que conoció a Cristo vivieron de una forma muy diferente de la cultura. Entonces hubo una oposición al cristianismo de la cultura. También había resistencia de líderes religiosos, de religiones ya establecidos, empujando contra esta creencia nueva, que parecía algo nuevo. Y hubo líderes religiosos diciéndoles que no, en nuestra área no debe de predicar esto, no debe de decir esto, porque esta es la verdad. Entonces, dos tipos de oposición, de la cultura y también de líderes religiosos establecidos. Entonces tenemos el primer martirio de Esteban en Hechos capítulo 6 y 7. Esteban estaba predicando el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo. Y los líderes religiosos, y con la mezcla de la cultura, lo apedrearon, lo mataron por su mensaje, por su fe. Presente en esta escena es un hombre que se llamaba Saulo, y Saulo lo miró, Saulo lo aprobó, y Saulo estaba participando en el mismo defensa
de la fe del judaísmo. También estaba tratando de defenderlo, buscando esta gente que conoce a Cristo, esta gente que se llaman, que dijeron que estaba parte de los que siguen a Cristo, los buscaba para castigarlos, hasta matarlos quería hacer. Este tipo de oposición de líderes religiosas fue fuerte y simplemente fue el inicio de la iglesia cristiana. ¿Por qué estaban tan opuestos? Porque uno como Saulo miró a los que estaban siguiendo a Cristo como los que estaban afuera de la fe. Yo creo que en su entendimiento del Antiguo Testamento, como él no reconoció a Cristo como el Mesías, estaba viviendo en una forma a defender la fe de los judíos. Esto fue su motivo. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios en su poder se reveló a Saulo en el camino a Damasco y apareció el Señor a Saulo para decirle y cambiar completamente su vida. Saulo lo reconoció como el Señor y por fin entendió que cuando vino Cristo, cuando vino Jesús, Jesús es el que cumple toda la profecía del Antiguo Testamento. Y de repente se dio cuenta de que esta es la verdad. Este Jesús cumple el plan de Dios desde Génesis hasta el presente. Entonces, Dios le cambió el nombre a Pablo, y Pablo llegó a ser el misionero más activo en la historia de la iglesia, posiblemente. Este hombre se cambió su nombre y empezó a ir y predicar para establecer iglesias en muchos lugares. Cuando Pablo se fue a todos los lugares, fue y estableció iglesias. No solamente entró en una ciudad diciéndoles de Cristo, ¿cuántos quieren aceptar? Manos arriba, contando los números, y regresando a su casa diciéndoles, mira, allá unos 100, 200 aceptaron a Cristo. De veras. Y hoy día, ¿dónde están estos cristianos? No sé exactamente, pero ahí están con su fe. De esta forma no funcionó Pablo. Cuando entró a un pueblo, predicó el evangelio, se reunió, se juntó los que creen en Cristo y estableció iglesias. Entonces sobre las iglesias se puso hombres capacitados y entrenados para ser sus líderes. No cualquier hombre, cualquier joven, pero puso allí un joven capacitado y entrenado, preparado. Y cuando puso allí este líder, no lo dejó, les escribió cartas, ayudándoles, explicándoles cómo dirigir, cómo manejar las iglesias, estos cuerpos de Cristo, cómo ser líderes buenos para que tengan iglesias saludables, sanos, para que estas iglesias puedan reproducir otras iglesias saludables y sanas y así ir avanzando el reino de Dios. Tenemos este patrón en el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento. Por eso tenemos las cartas de que tenemos allí en este libro. También otro hecho que quiero sacar de allí. Establecieron una iglesia en el pueblo de Antioquía. Y dice la palabra de Dios en capítulo 11 de Hechos. Allí se llamaron cristianos por primera vez. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. O sea, este grupo de gente buscando a Cristo ya tenían una identidad en Cristo. Esto es el llamado del libro de Colosenses, ¿verdad? En Cristo, por Cristo. ¿Cuántas veces llama nuestra atención a este tipo de frase?
y entonces ya tienen este nombre. También tenemos en el libro de Hechos un patrón o un ejemplo de la organización de la iglesia. Tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 15 del concilio de liderazgo, hombres sabios funcionando como un concilio, compartiendo de sabiduría de entre ellos, hombres que habían conocido a Cristo, que habían visto a Cristo, ya son como líderes de la iglesia, funcionando juntos para hacer decisiones para la iglesia. En el libro, en Hechos 15, también se manda a Pablo a seguir en su obra misionero. Entonces vemos que estos líderes están cooperando de una forma de liderazgo para avanzar el reino de Dios en este tiempo. Entonces, cuando se concluye el Nuevo Testamento, había iglesias y cristianas en muchas comunidades. En el pueblo de Corinto estableció una iglesia. Tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento enseñándoles cómo mejorar, cómo corregir cosas en su iglesia. En una de estas cartas que tenemos de Pablo, dan corrección, dan ánimo, dan teología y dan enseñanzas prácticas también. Entonces están tratando de enseñar a las iglesias lo que piensa, lo que cree, va a dirigir la manera en que se vive. Por eso todas las cartas de Pablo tienen esta forma en su literatura. Primeramente la teología, porque lo que creemos va a influir la manera en que vivimos. Y cada una de sus cartas termina con cosas más prácticas de relaciones o para la iglesia específica. Entonces, tenemos estas iglesias, como conocemos a estos pueblos, porque tenemos cartas escritas a estas iglesias en el Nuevo Testamento. Y vemos que se levantaron problemas. Por eso Pablo se les escribió para ayudarles a resolver estos problemas. Pero el ministerio del cristianismo, la iglesia cristiana, no terminó cuando se terminó el libro de Hechos. Hoy día todavía somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana. Para ayudarnos a entender un poco más, entonces, ¿cuáles eran estas influencias empujando contra la iglesia? Voy a darle 2 palabras para ayudarle a entender exactamente lo que estaba. Primeramente hubo un grupo que se llamaban los ebionitas. Ellos representó un grupo que decían que eran cristianos, pero que necesitaban o tenían que seguir la ley judaica. Fue necesario entonces practicar una de las leyes que se encuentra en el Antiguo Testamento, aun siendo y confesándose cristiano. Pues nosotros entendemos que el Nuevo Testamento fue escrito para demostrar que Cristo cumple toda la ley. El libro de Hebreos claramente nos explica que no necesitamos seguir la ley. Cristo mismo dice, vení para cumplir la ley. Entonces no es necesario. Pero las ebionitas, para ellos fue difícil separarse de la influencia religiosa, de las tradiciones que habían practicado toda su vida. Fue difícil ponerlo al lado y confiar completamente en Cristo Jesús por su salvación. Fue difícil separarse. Tenían años y tradiciones de practicar en la iglesia judaica. El abuelo de su abuelo, por generaciones habían practicado estas cosas. Entonces para ellos fue muy difícil separarse completamente y confiar completamente en
Cristo por su salvación, completamente en la palabra de Dios por su salvación y recibir de Dios su gracia y misericordia sin todas las prácticas de la ley que estaban practicando. Bueno, pues, en su tiempo, en su comunidad, puede ser que tiene una experiencia similar. Hay una iglesia poderosa, presente, grande, lleno de tradición, que ha influido mucha gente en su comunidad. Y cuando uno quiere aceptar a Cristo, separarse de esta iglesia es muy difícil, porque su abuela todavía va a la iglesia, todavía está practicando los ritos, los sacramentos de esta iglesia, creyendo que la práctica que yo hago allá es para preservar o para ganar mi salvación. Las prácticas de esta iglesia grande en mi pueblo son necesarias para mi salvación. Y está tratando de enseñarles, puede dejarlo, puede ser libre en Cristo. Solo por nuestra fe en Cristo tenemos la salvación que necesitamos para la reconciliación con nuestro Dios. Es decir, que podemos ver cómo la lucha que tenían en el primer siglo, casi igual a la lucha que muchos de ustedes están experimentando en su pueblo y en su futuro. Entonces, las ebionitas eran cristianos que decían que necesitaban seguir la ley judaica. Otro grupo que existió fue el grupo que se llaman los gnósticos. Vemos su influencia en el Evangelio de Juan, en las otras cartas que escribió Juan, que parece que está escribiendo contra la influencia de los gnósticos, contra su influencia. ¿Y qué creyeron ellos? Ellos compartieron unas ideas entre los cristianos y los judíos, pero sobre todo, ellos vieron la salvación en alguna forma de iluminación. No creyeron solamente en Cristo para la salvación. Reconocieron la importancia de Cristo, reconocieron Cristo como uno de valor, pero la salvación se encuentra o depende de algún conocimiento místico, como una iluminación con alguna deidad supremo. No solo por Cristo, sino iluminación, una experiencia mística. Entonces, antes le dije, hubo oposición de religiosa y también hubo una oposición de la cultura para los cristianos. Era un tiempo bien difícil para los cristianos en este tiempo. Y las ebionitas, los gnósticos, nos ayudan a identificar más específicamente quiénes eran uno de estos grupos que estaban en contra a la iglesia cristiana. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Quién usó Dios? Primeramente, Dios usó un apóstol, un discípulo, del Juan el Apóstol. Él usó un discípulo del Juan el Apóstol. Ignacio fue de Antioquía, donde se llamaron los primera vez cristianos. Entonces, vino de un grupo de cristianos, estudió al lado de Juan el Apóstol. Juan le contó del ministerio de Cristo, le contó de la resurrección, todo esto. Él vivió allí al lado de Juan el Apóstol. Y este hombre fue conocido por no ser amigo de los judíos ni de los romanos. ¿Ve? No amigo de la cultura, tampoco amigo de líderes religiosas. ¿Por qué? Porque se quedó en el centro, confiando completamente en Cristo por su salvación. De hecho,
los romanos lo acusaron y lo encontraron culpable de ser ateo. ¿Qué tipo de ateo si cree en Cristo? Ateo por no creer en los dioses de los romanos. Te dije, oposición cultural, oposición de la cultura. Por no creer en los dioses de los romanos, lo pusieron en el cárcel y por ser ateo. Este hombre fue firme en su fe y por su salvación en Cristo. Es un tipo de persecución un poco diferente de lo que experimentó Pablo, pero también casi igual, por su fe en Cristo. Habló contra las ebionitas de muchas maneras, y cuando ellos demandaron una obediencia completa a sus tradiciones, él dijo que es pura locura hablar el nombre de Jesucristo y vivir en judaísmo. ¿Por qué dijo esto? Porque tuvo la libertad de decir, es pura locura hablar el nombre de Jesucristo y vivir en judaísmo. ¿Por qué? Él entendió que la salvación es solo por la fe. Entendió las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ya después, en este primer siglo, en estos primeros años, después de después de los eventos del libro de Hechos, un hombre que se llamaba Ignacio estaba defendiendo la fe del cristianismo, la fe de Cristo, en contra la cultura y líderes religiosas. Su posición y manera de hablar contra los romanos y ebionitas causó mucha alarma por los cristianos. Ellos querían protegerlo, guardarlo, salvarlo. Por su manera de hablar y predicar fue fuerte y llena de verdad. Pero él dijo que solo quiere imitar a Jesucristo y dio su vida predicando la verdad. En sus últimos días lo llevaron a Roma para matarlo. Y en su viaje, cuando se pasaron tiempo en las ciudades, pasando la noche por el gran viaje de Antioquía hasta Roma, él se encontró a los cristianos y estaba predicándoles y animándoles a mantener sus ojos en Cristo. Mira, el mismo mensaje de Pablo, el mismo mensaje de Juan el apóstol en el Evangelio. Él estaba tratando de decir las grandes historias de Cristo. Este hombre en su ruta, en camino, empezó a comunicar con otro hombre que se llamaba Policarpo. Ignacio, arrestado, yendo a su muerte, estaba predicando a las iglesias y también contactando a otro creyente, Policarpo. Este hombre de Esmira también conoció a Juan el apóstol. Fue su manera de conocerse. Los dos conocieron a Juan el apóstol. Entonces tenemos a Juan, quien conoció a Cristo, sus discípulos, a Ignacio y Policarpo. Y Policarpo, escuchando estas cosas de Ignacio, también empezó a enseñar y predicar más fuerte. Él también respondiendo a los gnósticos, ayudándoles a entender a los cristianos que no es por alguna iluminación grande, solo por nuestra fe en la obra de Cristo, solo por confiar que Él cumple el mensaje del Antiguo Testamento. En Cristo vemos que Él cumple todo. Por eso vemos cuando leemos en Colosenses 1, todo Dios cumple en Cristo, por Cristo, para Cristo. Él es el centro de nuestra creencia. Dios usó a Ignacio primero, también usó a Policarpo para escribir sus materiales, ellos, para defender la creencia de la iglesia en sus primeros días, y hablar contra estas dos ideas como ejemplos que estaban en contra de la iglesia cristiana. ¿Y terminó allá? No, la cadena seguía.
La cadena seguía. Policarpo de Esmirna había discipulado a Ireneo. Tenemos entonces, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Primeramente tuvimos a Ignacio, entonces Policarpo y entonces Ireneo. Ireneo que murió más o menos en el año 202. Entonces, vemos que hay varias generaciones de hombres líderes: Ignacio, Policarpo, Ireneo, quien Dios estaba usando en estos primeros siglos para defender la verdad de la palabra de Dios. Ireneo estaba en esta cadena de responder a creencias falsas para purificar la fe de las personas y enfocarlos en que la salvación solo se encuentra en Cristo. También Ireneo tuvo a sus manos las cartas de Pablo y se dedicó al desarrollo de la teología de Pablo. Toda la teología que puso en las cartas, empezó a estudiarlo para entenderlo para la iglesia. También Ireneo se conoce por reconocer la unidad de los 4 evangelios. Entonces, en este tiempo vio que el mensaje de Mateo y el mensaje de Marcos, el mensaje de Lucas, hay algo de unidad en el mensaje y alguna necesidad de unirlos como los evangelios de la Biblia. Y él reconoció también la importancia de una idea que vamos a discutir en otro clase, la idea de la sucesión apostólica, o sea, reconociendo los que estaban en la sucesión hasta los apóstoles, los que conocieron a Cristo. También podemos poner aquí a Juan. Entonces está parte de esta sucesión apostólica. Pues esto fue una parte de un periodo, una época, desde el inicio de la iglesia en la Biblia hasta el día de estos hombres Policarpo y Ireneo. Y nos lleva hasta el fin del año 202, cuando la iglesia cristiana fue establecido, creciendo y en un tiempo de refinar y definir bien lo que es la iglesia cristiana, refutando errores que estaban entrando de la cultura, refutando las influencias de otras religiones que querían entrar en la iglesia y manteniéndose firmes, fijos, puestos en que la salvación solo se encuentra en Cristo, solo en Cristo, solamente en Él. La vida es nada si nos vamos en Cristo. La salvación viene de Dios, por Cristo, nuestra fe en Él, la gracia de Dios demostrado, y esto encontramos en la palabra de Dios. Bueno, esto concluye nuestra lección de hoy y vamos a tener el siguiente después. Gracias por escuchar.